abogado, que fui sacristán, que estuve en la defensa civil. Bueno, vamos a grabar. Ya estamos grabando. Entonces, buen día, vamos a ver hoy un tema que para mí es muy apasionante, porque después de que veamos estos temas, este par de temas que esperamos los alcancemos a ver en el día de hoy, entonces nos vamos a dar cuenta por qué es tan alta la productividad bajo las cubiertas plásticas frente a la producción a cielo abierto. Por ejemplo, hay datos de que bajo cubierta plástica se pueden obtener hasta 600 megagramos o 600 toneladas de tomate por hectárea, frente a 80, 100 o 120 megagramos o toneladas que se pueden obtener a cielo abierto. ¿Listo? Y obviamente todo lo que implica tener un sistema semicontrolado como las cubiertas plásticas, o lo que mal llamamos nosotros aquí invernadero, ¿cierto? Realmente nosotros no tenemos invernaderos o greenhouse, ¿cierto? Nosotros tenemos unas cubiertas plásticas donde controlamos algunas variables, pero no tenemos realmente un invernadero. Muy bien. Bueno, entonces inicialmente vamos a ver una propiedad que la hemos llamado el movimiento del agua en el suelo, obviamente. Después de que veamos el movimiento del agua en el suelo, es que vamos a ver cómo es el movimiento del agua desde el suelo hacia la atmósfera a través de la planta, y lo importante que es entender ese sistema y ese funcionamiento. Ese movimiento del agua en el suelo relaciona la cantidad de agua que tenemos en el suelo, cómo se mueve esa agua en el suelo. Como la idea es que entendamos cómo se comporta el agua en el suelo, y que vamos nexando con los otros temas, porque la idea es esa, que siempre tengamos nexos con los temas anteriores. Vamos a decir que el movimiento del agua en el suelo depende de algunas de las propiedades que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, una de las propiedades que más infiere o incide sobre el movimiento del agua en el suelo, recuerden, es la textura. Si ustedes recuerdan, nosotros cuando hablamos de textura, hablamos de la proporción que hay en el suelo de materiales arena, limo y arcilla, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a mirar esta grafiquita. A mí me gustan mucho las gráficas porque las gráficas son muy dicientes. Vamos a colocar aquí el porcentaje de agua, ¿correcto? Y vamos también, buen día, adelante. Vamos también a mirar la retención de agua en el suelo. La retención de agua en el suelo, adelante, bien pueda. Bien pueda, siéntese. Listo. La retención de agua en el suelo a una determinada presión. Vamos a colocar aquí unas determinadas presiones. Más adelantico vamos a ver este concepto de la retención de agua, que se mide a través de la presión. Y la presión la vamos a medir con una unidad que puede ser bares, atmósferas, libras de presión. Pero vamos a colocar aquí, por ejemplo, bares. Listo. Bar, que es una unidad de presión. Entonces vamos a colocar aquí que siempre aumenta en este sentido. ¿Qué quiere decir esto? Miremos esta curva. Esta curva es la cantidad de agua que hay en determinado momento en el suelo a determinada presión. Esta primera línea que estamos viendo aquí corresponde a los suelos que son arcillosos.
esta segunda línea que vemos acá, vamos a decir que es a los suelos que tienen materiales como el limo. Y esta tercera curva que vamos a ver aquí es los materiales que son de suelos arenosos. Básicamente, ¿qué queremos mostrar aquí? Que a una misma presión en el suelo, a una misma capacidad que tenga el suelo, una misma presión, los suelos que tienen mayores cantidades de arcilla retienen mayor cantidad de agua. O sea que suelos con texturas arcillosas son suelos que retienen mayor cantidad de agua que suelos con texturas arenosas. Luego vamos a ver la importancia que tiene saber que no toda el agua que es retenida en el suelo está disponible para las plantas. Muy bien. Pero además, muchachos, además de que es importante entender que las arcillas o los suelos arcillosos son los que mayor agua retienen. Y adivinen por qué los suelos arcillosos, no adivinen, no, aquí no estamos adivinando. Recuerden por qué o piensen por qué los suelos arcillosos son los que más agua pueden retener. Además, pues, del fenómeno de capilaridad, que ese fenómeno de capilaridad es como hacer un acto de fe, ¿cierto? Es como, no, que es que el fenómeno de capilaridad es que entre más pequeño sea el espacio, digamos que el agua puede desplazarse fácilmente por fuerzas de adhesión y cohesión. Pero olvidémonos de la capilaridad en este momento. Porque en el suelo hay dos fuerzas que gobiernan el agua. La capilaridad y la gravedad. La gravedad tira el agua hacia el centro de la tierra. Y la capilaridad, digamos que puede hacerla ascender o moverla lateralmente. Y la capilaridad es que se mueva por capilares. Esto es un capilar, ¿cierto? O sea, espacios muy pequeños. El agua se mueve por capilaridad respondiendo a fuerzas de adhesión y cohesión. Listo, que lo vimos por allá en una propiedad física, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes creen que porque recuerden por qué los suelos arcillosos pueden retener mayor cantidad de agua? ¿Por qué se les ocurre? Recordemos esto. Vamos a colocar aquí una partícula de arena, ¿listo? Y vamos a colocar aquí una partícula de arena, de arcilla, perdón. ¿Cuál es la diferencia de las propiedades? Acuérdense que cuando vimos la textura, ¿cierto? Vimos que las arcillas tenían unas propiedades diferentes frente a las arenas. Y una de ellas muy importante era que, o es que, las arcillas están cargadas eléctricamente. ¿Qué quiere decir eso? Que en superficie tienen cargas positivas y cargas negativas. ¿Y la arena? No. La arena no. ¿Y por qué la arena no? Recuerden esto, porque es que la arena básicamente es un producto de una meteorización muy avanzada, y recuerden que los productos de la meteorización muy avanzada son los silicatos. Entonces, recuerden que la mayoría de las arenas es SiO2. ¿Listo? ¿Y cuál es la carga total del SiO2? 0. ¿Por qué? Porque recuerden que el Si es 4 más, y el O es 2 menos. Significa que yo tengo aquí 4 positivos y aquí tengo 2 por 2, 4 negativos. O sea que esta molécula es 0, sí, es neutra. Quiere decir que las arenas no tienen cargas superficiales, ¿correcto? Y el limo tampoco. Los únicos que están cargados eléctricamente, qué pena con Leo, son las arcillas. ¿Y quién más?
y la materia orgánica. Y la materia orgánica. Entonces, si nosotros colocamos aquí, por ejemplo, coloquemos un verdecito. Para eso la logística nos tiene todos los marcadores aquí, vea. Todos los colores, vea. Y si la arcilla, si los materiales arcillosos están cargados así, la materia orgánica es así que está cargada eléctricamente, porque son cadenas carbonadas cargadas eléctricamente. Correcto, entonces ese es el primer concepto. Y el segundo concepto es que recordemos que el agua es una molécula anfótera, es una molécula que está cargada positiva y negativamente. Funciona como un ácido o como una base, ¿cierto? Entonces observen esto. La molécula, ¿cuál es que es la fórmula de la molécula del agua? H2O. Listo, entonces, una molécula, listo, que está cargada eléctricamente. ¿Qué quiere decir eso? Que esta molécula, cuando llega a estas superficies que están cargadas eléctricamente, empieza a adherirse y empieza a formar estas laminitas acá. Por eso vamos a mirar que cuando un suelo está muy seco, a la planta le da mucha dificultad jalar el agua de ese material. ¿Por qué? Porque está retenida con mucha fuerza. Llega otra película y se acomoda aquí y se van gastando todas las carguitas. ¿Qué pasa si aquí cae una molécula de agua, una gotica de agua, y ya todas las cargas están ocupadas? Pues es una misma molécula que sigue su curso hacia el drenaje. Entonces, estudiar cuánta agua es capaz de retener este suelo, dependiendo de las cargas y de la capacidad que tenga ese suelo sin perder, es lo que vamos a estudiar en el movimiento del agua, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa si adicionamos un exceso de agua? Lavamos. ¿Y esto no es dependiente del tipo de arcilla? Claro. De todas maneras, cualquier tipo de arcilla retiene más que limo y ¿qué? Arena. Pero lo que dice Santiago, pero si nosotros colocamos aquí este otro grafiquito, esta otra gráfica, miren. Si nosotros colocamos aquí esta misma gráfica, obviamente siempre relacionando la cantidad de agua con la presión que es retenida en el suelo, menos bares, ¿cierto? Yo puedo colocar esto. De las arcillas que más retienen, ¿quiénes serían? ¿Qué tipo de arcillas? Las arcillas tipo 2-1. O sea, las arcillas tipo 2-1 son las que más agua podrían retener. ¿Por qué? Porque las arcillas 2-1 tienen mayor carga y tienen mayor superficie específica. Y obviamente aquí irían las arcillas tipo 1-1, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, materiales con mosmorillonita tienen mayor cantidad de absorción que, por ejemplo, materiales como la hilita, y este es mucho mayor que la caulinita. Entonces sí, cualquier suelo arcilloso retiene más que un suelo arenoso, pero dentro de los suelos arcillosos, ¿quiénes retienen más? Los que tengan más cantidad de arcillas tipo 2-1 que los que tengan arcilla tipo 1-1. Muy bien. Entonces, ahí es cuando en algún momento preguntábamos si siempre el agua moja, ¿cierto? Y no siempre el agua moja. Para que el agua moja, ¿qué necesita? Una superficie eléctricamente cargada. Y la prueba es simple, un vidrio. Un vidrio, usted adiciona una gotica de agua y esa cantidad escurre, porque esa no es una superficie cargada eléctricamente. Si usted se la tira a un ladrillo, se la absorbe,
¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene cargas, tiene una superficie cargada Profe, ¿qué determina la propiedad de expansión y contracción en una arcilla? ¿Es el tipo de arcilla o...? el tipo de arcilla. Solo se expanden las arcillas tipo 2-1, no todas las arcillas tipo 2-1, ¿cierto? Porque recuerde esto, cuando nosotros tenemos arcillas 2-1, recuerden, ¿qué es lo que tenemos? Un tetraedro, un octaedro y un tetraedro, ¿correcto? ¿Y cuál es la capacidad de expandirse de estas arcillas? Que en unos espacios que se llaman intersticiales alberga agua. Entonces esta arcilla se expande, es como si fuera un sanduchito, ¿cierto? Entonces uno le va metiendo agüita en la mitad de las láminas y se va y se va expandiendo, ¿cierto? También entre arcillas y arcillas también se acomoda agua y también se van expandiendo. Pero solo se expanden las arcillas tipo 2-1, recuerden, y no todas las arcillas tipo 2-1. Por eso, una de las características de los suelos, recuerden, que tienen arcillas tipo 2-1 es que se agrietan, ¿cierto? O sea, porque en invierno se expanden y en verano se contraen y el cielo se agrieta. Muy bien. Bueno, entonces es la textura, digamos que incide mucho sobre el movimiento y la cantidad de agua que debe haber en el suelo. Como ya acabamos de ver, otra propiedad, otra característica que incide sobre el porcentaje de agua en el suelo. A ver, yo miro acá, de agua en el suelo, es esto: materia orgánica, o sea, el humus. ¿Cómo sería la curva acá? De menos a más. Eso quiere decir que a mayor cantidad en el suelo de materia orgánica y de humus, hay mayor cantidad de agua. ¿Listo? Entonces, ¿cómo le mejoro yo la retención y la cantidad de agua en un suelo? Adicionándole materia orgánica. ¿Y por qué la materia orgánica aumenta la cantidad de agua en el suelo? Porque es una superficie eléctricamente cargada que puede retener una molécula cargada eléctrica como es el agua. Eso también nos va diciendo que nosotros, cuando tenemos suelos muy arenosos, los periodos de riego deben de ser más distanciados que en un suelo arcilloso. Recuerden esto: si yo tengo un suelo arcilloso o franco-arcilloso, yo puedo aplicarle el riego a la planta que necesite, por ejemplo, en 1 o 2 ciclos, o quizás por la mañana. Pero si es un suelo arenoso, ¿qué pasa? Si yo adiciono el agua que necesita la planta en un suelo arenoso de una vez, se lava y la planta no tiene disponibilidad de tomarse toda el agua al mismo tiempo. Muy bien. Entonces, para saber o para entender cómo se mueve el agua en el suelo y cuánta hay, pues necesitamos definir varios conceptos, o debemos de tener varios conceptos claros. ¿Listo? ¿De qué depende que haya más o menos cantidad de agua en el suelo? Eso es lo que vamos a mirar. ¿Listo? El agua, como todo cuerpo, depende de 2 tipos de energía: la cinética y la potencial. Para el caso del agua en el suelo, vamos a hacer despreciable la energía cinética y vamos a tomar solo la energía potencial, ¿cierto? ¿Y qué es lo que es un potencial? Cuando a Santiaguito le decía a la mamá: mijo, es que usted tiene potencial para ser monseñor. ¿Qué le decía? Hombre, usted tiene
capacidad, ¿cierto? Energía para hacer, listo, usted tiene potencial para correr 100 metros libres porque tiene esa capacidad o esa energía para hacer ese trabajo. Entonces un potencial es esa capacidad como de hacer el trabajo, ¿correcto? Eso es un primer concepto. Un segundo concepto que nos debe quedar claro es que la energía se mueve de donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración, ¿correcto? O sea que eso quiere decir que donde haya mayor cantidad de agua, esta se mueve hacia donde hay menor cantidad, y eso es obvio, pues, ¿cierto? Uno cuando deja caer un agua en el suelo, ella no se contrae, ella se expande hacia donde no hay agua, ¿correcto? Muy bien. Entonces, lo que vamos a analizar es cuál es esa energía o ese potencial o cómo se conforma el potencial del agua para moverse en el suelo. Entonces, podemos decir, me gustó más el rojito, está como más calidoso. Entonces vamos a definir estos potenciales, ¿correcto? ¿Qué es un potencial? La capacidad para hacer un trabajo, ¿listo? Entonces, el potencial total del agua en el suelo, ¿cierto? O potencial hídrico total, puede ser potencial hídrico total, es igual al potencial matricial. Bueno, vamos a utilizar este símbolo como potencial. Potencial matricial más el potencial osmótico más el potencial de presión más, me falta un potencial gravitacional. ¿Listo? Ese es el potencial hídrico total en el suelo. Entonces, esto se ve así como muy complicado, pero no. Vamos a ver que al final esto se vuelve una fórmula muy sencilla, ¿cierto? Es como cuando uno le llegan todo ese tablero de fórmulas y al final la respuesta es 0. ¿Cómo así? Listo. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a definir cada uno de estos potenciales y vamos a ver que finalmente en el suelo lo que nos va a importar es el potencial matricial. ¿Correcto? Entonces vamos a definir el potencial gravitacional, por ejemplo. ¿Correcto? Entonces, el potencial gravitacional está determinado por la elevación del agua frente a un nivel de referencia seleccionado arbitrariamente. Entonces, este potencial gravitacional tiende a 0. ¿Y por qué? Porque miren esto. Nosotros tenemos una planta acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el potencial gravitacional? Yo elijo mi punto de referencia como este. ¿Listo? Muy bien. Si yo tengo agua cayendo de aquí, mi potencial gravitacional es positivo, porque el agua está cayendo hacia acá, no hay ningún problema. Pero si yo tengo mi punto acá y estoy impulsando el agua desde abajo, entonces mi potencial gravitacional es negativo. Pero yo realmente vengo por aquí con una línea de agua a este nivel, como por ejemplo una línea de goteo, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a decir que para el potencial total hídrico del agua en el suelo, para las plantas, este potencial gravitacional va a 0. ¿Listo? Correcto. Muy bien. El potencial osmótico, entonces este es igual a 0. El potencial osmótico es, sí. Repetir, porque es igual a 0. Bueno, porque nosotros vamos a escoger como nivel de referencia el suelo, el nivel del suelo, ¿correcto? Y vamos a colocar el agua en este movimiento aquí, o sea, por ejemplo, por una línea de goteo. Listo, entonces,
Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, que darle el agua o el nivel de referencia frente al suministro de agua, el suministro de agua estuviera por encima de mi nivel de referencia, entonces el potencial gravitacional sería positivo, ¿cierto? Si lo colocamos por debajo del nivel de referencia, el potencial es negativo. Aquí tengo que hacer fuerza, gastar fuerza para subir el agua hasta acá. ¿Y eso sí existe en la vida real, no negativo? Sí, claro, cuando por ejemplo vos vas a sacar agua de un pozo, Un sistema de riego, ¿cierto? O cuando sube el nivel freático. Cuando sube el nivel freático, este potencial para llegar hasta acá es negativo, ¿cierto? Ahora, ¿por qué nosotros también lo podemos tomar casi siempre como positivo? Porque realmente, bueno, sí, claro, no, pero otra cosa es que ¿quién me puede generar un potencial gravitacional negativo? La capilaridad. Que yo tengo agua acá, ¿cierto? Y me puede subir por un capilar, ¿ya? Pero nosotros vamos a tomar este nivel de referencia y vamos a colocar el agua aquí. O sea, de referencia que usted colocó, que en este caso es el suelo. Cuando está por encima es positivo. Cuando está por debajo es negativo. y el nivel de referencia del suelo. Frente al nivel de referencia que usted va a colocar. Y en este caso para nosotros es el suelo. Por eso es inclusive uno de las explicaciones desde la termodinámica, porque nosotros tenemos una de las energías eléctricas más baratas del mundo entero, porque nosotros tenemos agua que baja y mueve una turbina. Nosotros no tenemos que hacer fuerza para bajar el agua, nada. Muy distinto subirla, eso es un gasto energético, un gasto energético para subir el agua, imagínense. En cambio nosotros la tenemos aquí arriba, la bajamos y movemos una turbina, gol. Esa es la energía. Y ya, y listo. Bueno, listo compañero, el potencial osmótico es el debido a la presencia de solutos o de sales disueltos en el agua. Para que haya un potencial osmótico se necesita una diferencia de potenciales osmóticos entre dos membranas. Como estamos analizando el movimiento del agua en el suelo no hay membranas, ¿cierto? Solamente este potencial toma valor cuando vamos a analizar el agua cuando se va a entrar a la planta, que ahí ya sí hay una membrana, listo, y hay una diferencia de potenciales. Entonces, como en el suelo realmente no tenemos ese tipo de membranas, entonces también el potencial osmótico tiende a cero. Cuando analizamos el potencial osmótico, cuando ya el agua va a entrar a la planta que atraviesa una membrana. Por eso les digo que finalmente vamos a ver que esto se vuelve muy sencillo. Y el potencial de presión también tiende a cero. ¿Por qué? El potencial de presión hidrostática es debido a la carga hidrostática de una columna de agua sobre el punto de referencia. O sea que esto solo aplicaría para suelos que son inundados, por ejemplo. ¿Ya? Porque si nosotros tenemos este nivel de referencia elegido, ¿cierto? No vamos a tener una columna de agua acá. ¿Dónde analizaríamos en esto? Por ejemplo, si tuviéramos una piscina o un tanque, ¿cierto? ¿Cómo es el potencial de presión del agua en este punto? Muy alto, porque tiene encima una columna de agua. Pero como nosotros no vamos, o sea, en suelos inundados el potencial gravitacional sería muy alto y en suelo seco sería cero, ¿sí o no? Pero como nosotros aquí vamos a tener un nivel de referencia que no lo vamos a tener inundado, ¿cierto? No lo podemos tener inundado, entonces este potencial de presión tiende a cero. ¿Es debido a la carga hidrostática De una columna de agua. Por lo tanto, eso solo se puede dar en suelos inundados. Bueno, entonces miren, ¿en qué quedó? Ah, llegó Jorgito. Jorgito, ¿qué pasa pues?
Ah, entró quedando. Bueno, listo. Sí. Bueno, entonces miren muchachos lo que les decía ahorita. Finalmente, el potencial hídrico total en el suelo es o está determinado por ¿quién? Por el potencial matricial. Entonces ahora sí es bien importante que definamos qué es el potencial matricial, ¿cierto? Ese sí es el importante. Entonces decimos que el potencial matricial es el más importante en el suelo y se origina a partir de la atracción de las partículas hacia el agua por efectos de adhesión y en menor grado de cohesión. ¿Qué quiere decir eso? Que el potencial matricial es mucho mayor en suelos cargados eléctricamente que en suelos sin carga. ¿Qué quiere decir eso? Que el potencial matricial es mucho mayor en suelos ricos en arcillas y materia orgánica y mucho menor en suelos con arenas, o lo que venimos diciendo, un suelo con materiales arcillosos y con buenos contenidos de materia orgánica retienen mayor cantidad de agua que los suelos que son arenosos y tienen bajos contenidos de materia orgánica. Ahora, recuerden en la grafiquita de materia orgánica y humus, ojo, de esa materia orgánica nos interesa ¿quién? Es el humus. ¿Y por qué el humus? Porque recuerden mis capitanes planeta, vea, acuerden esto. Digamos que este es un estado, vamos a colocarlo así, es un estado primario de la materia orgánica, ¿correcto? Entonces digamos que es un estado inicial de la materia orgánica. Ese estado inicial de la materia orgánica, que es por ejemplo cuando cae una hojita, un fruto, una flor, un tallito, un pedacito de ramita, ese es un estado inicial de la materia orgánica. Ahí esa materia orgánica no es la que beneficia o ayuda a la mayor retención de agua. ¿Por qué? Porque todavía tiene muchos radicales que están ocupados por otros materiales. ¿Y qué es la humificación? Recuerden, ¿qué es la humificación o la mineralización? Que quitarle todos estos elementos, pasarlos a la solución del suelo para que la planta los tome y dejar cadenas carbonadas muy estables y altamente cargadas eléctricamente. Entonces realmente el que ayuda en la retención de agua en el suelo es el humus, ¿cierto? No es la materia orgánica fresca, ya no es la hojita, no es la raíz, no es el tallo, no es la cáscara, no es la flor, no es nada de eso, sino el humus, o sea, materia orgánica en alto estado de descomposición y ya en cadenas muy estables. Muy bien. O sea que el potencial matricial es el que finalmente gobierna la cantidad de agua que hay en el suelo y el movimiento de agua en el suelo. Algo muy importante, muchachos, cuanto más, el potencial hídrico de un suelo
depende de las cargas que tenga el suelo. ¿Y por qué de las cargas que tenga el suelo? Porque la molécula de agua está cargada eléctricamente. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo un suelo tendrá mayor potencial de retener agua? Cuando está más cargado eléctricamente. ¿Y cuando tiene mucha o poca agua? Poca, ¿sí o no? Porque tiene más cargas disponibles, ¿cierto? Vamos a colocar aquí algo así, ¿listo? Vamos a colocar aquí un tipo de textura arcillosa laminar, ¿listo? Entonces vamos a hacer esto, vamos a colocar aquí carguitas. Listo, muy bien. Entonces, esta superficie o este suelo, esta arcilla está seca, ¿correcto? Cuando está seca, quiere decir que tiene potencialmente toda la capacidad de recibir agua que ocupe todas estas cargas. ¿Listo? Entonces empieza, bueno, entonces aquí el potencial matricial del suelo es alto porque tiene mucha capacidad para retener agua. Pero ¿qué pasa cuando ya ese suelo o ese material arcilloso ya tiene todas las cargas ocupadas? ¿Su potencial matricial será alto o bajo? Bajo, casi cero, porque ya no hay donde poner otra gotica de agua, otra molécula de agua. Por lo tanto, cada molécula de agua que entre a este suelo es una molécula de agua que sale, con la posibilidad de que se lleve un ioncito, lo lave y nos vaya lavando el suelo, correcto. Muy bien, o sea que el potencial matricial es muy alto cuando el suelo está seco y es cero cuando el suelo está totalmente inundado, ¿cierto? O cuando ya, vamos a ver que cuando este suelo se le llenan todas estas carguitas, ¿cierto? Y ya toda gota que entra y sale, o sea, antes de ese punto es lo que vamos a llamar capacidad de campo. Ese es el punto al cual debemos de llegar en la humedad del suelo, a tenerlo a capacidad de campo. Eso es, Santiaguito, como cuando usted está prendidito. Entonces, yo me prendo con 5 guaros. Ya el sexto, me pone a hablar mierda. Ya el séptimo, ¿usted con cuánto se prende, Jorgito? Con 3 cervecitas, está listo. Su capacidad de campo la logra con 3 cervezas. ¿Usted? Una cervecita, ya está capacidad de campo. Eso es, entonces, una docena, eso. Entonces entonces vamos a ver eso, ¿cierto? Que la capacidad de campo es esa cantidad de agua que retiene el suelo sin empezar a perder por gravedad, ¿cierto? Es decir, que se empiece a drenar. Hay unos suelos que tienen una capacidad de campo muy alta, hay unos suelos que tienen una capacidad de campo muy bajita, ¿cierto? Si usted tiene un suelo con una capacidad de retener agua sin que se pierda muy bajita y le quiere aumentar, ¿qué tiene que adicionarle? Materia orgánica. Fresca. Bueno, le puede agregar fresca, pero en ese momentico no va a ser el efecto que usted necesita. Hay que dejarla descomponer y más adelante ella va a aumentar. Muy bien. ¿En qué unidades? Bueno, entonces resumamos esto. El potencial hídrico en el suelo termina siendo el potencial matricial, ¿correcto? Esto es lo que termina siendo el potencial hídrico en el suelo. Por eso es que era importante entender qué era la textura, ¿cierto? Y cuál es la diferencia entre las arenas, los limos y las arcillas. Muy bien, entonces las unidades con que vamos a medir este potencial en el suelo son negativas porque es la capacidad que tiene el suelo para hacer un trabajo. Entonces los podemos medir en bares, en atmósferas de presión o también en kilopascales. Esas son
digamos, las 3 unidades con que vamos a medir el potencial hídrico en el suelo. Para medir el potencial hídrico total, pues. Sí, que finalmente acabamos de concluir que que finalmente es el potencial matricial. O sea, el potencial hídrico en el suelo dependerá básicamente del potencial matricial. Más adelante vamos a ver, cuando estudiemos el movimiento del agua a través de la planta, que hay otros potenciales que hay que analizar, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si nosotros entendemos o entendimos, dijimos hace rato que la energía se desplaza de donde hay mayor a donde hay menor energía. Vamos a hacer esta grafiquita para que entendamos ese concepto. ¿Listo? Porque es importante que manejemos el concepto de el potencial hídrico que se hace negativo. ¿Listo? Entonces, recuerden esta recta numérica. Aquí tenemos el 0, hacia la derecha están los positivos y hacia la izquierda están los negativos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces vamos a colocar aquí -1, -2, -3, -4, -5, bueno, dejémoslo aquí hasta -6. ¿Correcto? Vamos a colocar puntos. A ver, aquí vamos a colocar más 1. Listo, entonces coloquemos aquí A, B, C. Vamos a colocar aquí D. ¿Correcto? Muy bien. Por ejemplo, ¿quién es mayor? ¿C o A? Eso es correcto. Listo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Sí o no? ¿Qué? No. Pero es importante porque uno a veces esto no lo recuerda uno mucho, pero cierto. Entonces, el punto A es mayor que el punto B. ¿Sí o no? Y el punto B es mayor que el punto C. ¿Correcto? O sea, que entre más nos vamos acercando a 0, el potencial es mucho mayor, ¿correcto? Y obviamente, entonces 1 sería mayor que todos, ¿correcto? Eso lo tenemos que tener claro. Perfecto, muy bien. ¿Cómo? Perdón, sí, el D, que corresponde a 1, sí, correcto. Entonces D es mucho mayor que todos. D es mayor que A es mayor que B y B es mayor que C en la recta numérica, ¿correcto? Muy bien. Entonces, hasta el momento debemos de tener claro que el potencial hídrico en el suelo depende del potencial matricial. ¿Y por qué del potencial matricial? Porque el potencial matricial es debido a las cargas que hay en el suelo, ¿correcto? Y que a mayor carga en el suelo, este potencial matricial puede llegar a ser mayor. Y que se hace 0 cuando el suelo está inundado y que se hace, y que alcanza su mayor valor cuando el suelo está seco. Muy bien. Y que la energía se mueve de donde hay mayor a donde hay menor energía. Muy bien. Ahora, para terminar de mirar unos conceptos que al final los vamos a enlazar todos, necesitamos entender el concepto de unas constantes de humedad. Son unos conceptos realmente. Ahorita cuando integremos todo vamos a entender o a terminar de entender. En el momento es un poco confuso, pero vamos a mirarlo. A ver, me repetí, el potencial matricial es mayor cuando se seca 0.
Cuando, sí, claro, mira, no, el valor de un potencial, ¿sí o no? O sea, si yo tengo el punto 1, el punto 1 es mayor que el punto B, perdón, el punto A es mayor que el punto B, ¿o no, Santiago? ¿Pero por qué? Porque se va acercando a 0. Lo que queremos decir aquí es que entre los valores alcancen, entre el valor sea mayor, más negativo, tiene menos potencial, menos capacidad, y que tiene mayor valor o mayor potencial cuando se acerca a 0 y después sigue los números positivos. Mejor dicho, menos 5 es menor que menos 1. Por eso lo quería colocar, porque uno tiende a pensar que menos 5, por ser 5, es mucho mayor que 1. No, en los valores negativos es al revés, son inversamente. ¿Listo? Bueno. Que vale un 0 a la izquierda, pues no le vale nada. No le vale. Ah, usted no le han dicho, usted no le ha dicho aquella y usted, yo soy como para usted como un 0 a la izquierda. Eso significa, eso le dice, es la crespa a Jorgito. Usted es como un 0 a la izquierda, ¿ya entendió por qué? Claro. No sirve para nada. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces las constantes de humedad se generan de acuerdo a la fuerza de retención que está actuando sobre la humedad del suelo. ¿Listo? Entonces, la primera constante de humedad que vamos a ver, mejor dicho, estas constantes de humedad son los nombres que se le dan a la cantidad de agua que hay en determinado momento en el suelo. Eso es lo que son las constantes de humedad. Entonces, la primera constante de humedad que vamos a ver, perdón, se llama coeficiente higroscópico. Vamos a ver aquí unos términos y una teoría. Pero María Alejandra, ahorita vamos a... ¿Dónde está el alpargatudo? No está. Vamos a bajar este tema a un lenguaje más coloquial, que entendamos. Y sobre todo, ¿para qué, Jorgito? Para saber. ¿Para qué? Sobre todo para saber para qué sirve y cómo lo utilizamos. ¿Para qué? Para incrementar la productividad. ¿Cierto? Higroscópico. Porque es que la productividad no se alcanza yendo al Tarra, yendo a Malambo, yendo a ¿dónde es que está ahora? En el Cauca. No, la productividad no se alcanza así. La productividad se alcanza estudiando y poniéndose a producir, metiéndole plata al agricultor en el bolsillo, no yendo allá a darle golpecitos en la espalda, no es para mierda. Ay. Eso es lo que eso queda, ¿no? Sí, hueputa. Bueno, menos mal que este gobierno dijo que no iba a espiar a nadie. Eso dijo, no vamos a espiar a nadie, nos vamos a poner a producir. Bueno, entonces el coeficiente higroscópico es el contenido de humedad que retiene el suelo cuando se seca al aire. Y aquí lo más importante, esta humedad, por eso les dije yo, que las constantes de humedad son la cantidad de agua, el nombre que le vamos a dar a la cantidad de agua que hay en determinado momento en el suelo. Entonces, esta humedad es retenida en el suelo a menos 30 atmósferas. Entonces, vamos a colocar aquí, menos 30 atmósferas. Después podemos hacer la conversión, o se puede hacer la conversión de atmósferas a bares, de bares a kilopascales, a libras de presión, ¿cierto? Pero vamos a trabajar nosotros con atmósferas. O sea, Jorgito, ¿que dónde estaría este menos 30? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Menos hacia la izquierda. Exacto, hacia la izquierda. Hacia la izquierda, muy bien. Y es una fuerza, ojo, y acuérdense que cuando hablamos de presión es la
la presión o la fuerza que yo tengo que hacerle a una molécula de agua para retirarla ¿de dónde? De la arcilla o de la materia orgánica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Santi, si una molécula está retenida a menos 30 atmósferas de presión, ¿cierto? Y otra a menos 2, ¿sí o no? ¿Cuál retiro más fácil? La que está a menos 30, porque tiene menos fuerza que la que tiene más fuerza, que se acerca a potenciales mayores, ¿correcto? Muy bien. Por eso es que a medida que el suelo se va secando, a la planta le da mayor dificultad retirar el agua, porque mire, si yo tengo aquí, por ejemplo, estas carguitas, si yo tengo aquí estas carguitas y llega una molécula de agua, listo, aquí tengo una superficie, llega una molécula de agua a esta superficie, una sola molécula de agua, que es H2O, ¿sí o no? Entonces aquí se ubica ¿quién? El hidrógeno, aquí se ubica el hidrógeno y aquí una patica del oxígeno, correcto, muy bien. El caso 1. El caso 2, tenemos la misma carga, ¿cierto? Aquí, pero llegan 2 moléculas de agua. ¿Qué le tocan a esas 2 moléculas de agua? Acomodarse en aquí, ¿cierto? Entonces puede que una le ponga una patica aquí y aquí quede las otras, ¿cierto? Y por aquí el oxígeno, entonces se tienen que acomodar aquí, y si llegan 3 moléculas, se tienen que acomodar aquí, entonces yo puedo despegar más fácil una molécula que está menos adherida o con una sola carguita adherida a la arcilla que esta que está completamente adherida. Por eso es que a medida que el suelo se va secando, las arcillas van cogiendo o hacen mayor fuerza o mayores enlaces con el agua, por eso la planta le da mayor dificultad retirarlo, ¿listo? Ahí viene el estrés hídrico, que lo vamos a ver en uno de estos coeficientes, que se llama punto de marchitez permanente. Entonces depende también como de la altitud. Puede ser más difícil o menos difícil para la planta. ¿Qué? Absorber agua. ¿De la altitud de quién? De la planta. ¿Del tamaño de la planta? No, del piso térmico. Sí, del piso térmico donde está. Ah, pero mire, Miguel, ahorita vamos a ver una cosa muy bonita con eso. Y es cómo pasa el agua, ¿cierto?, del suelo a la planta. Y entonces todavía hay fisiólogos hablando que eso es por capilaridad. Hay otros que dicen que es por obra y gracia de nuestro Señor. Pues sí, que es una obra de, pues, bueno, ¿sí me entiende? Y vamos a ver que realmente el movimiento... La planta de maíz. Ah, bueno, entonces entender ese movimiento y los potenciales hídricos en el suelo y en la atmósfera es lo que nos puede explicar por qué una planta, por ejemplo, de maíz, que se puede sembrar en casi todos los pisos térmicos, en una zona cálida y seca puede darse a los 120 días, pero en una zona fría y húmeda se puede demorar 6 meses. Sí, el maíz hasta más. Entonces ahí es como, Jorgito, como hay que llegar temprano, ahí es cuando usted va a entender por qué los cultivos bajo cubierta plástica o lo que mal llamamos invernaderos son tan eficientes o hay mayor productividad frente a los que sembramos a cielo abierto. Vamos a ver. Muy bien. Bueno, entonces este es el coeficiente higroscópico. Vamos a, ¿cómo lo colocamos? CH. Vamos a hablar del punto de marchitez permanente. Vamos a colocarlo PMP, punto de marchitez permanente. Entonces decimos que es el contenido de humedad del suelo al cual
la planta se marchita, generalmente irreversiblemente, o sea, no siempre, ¿cierto? Hay plantas que resisten pues a algún tipo de sequía, pero antes son las que menos, las suculentas, ¿cierto? Las CAM, en fin. Pero, o sea, no todas, pero uno podría decir que el 99% de las plantas, cuando el suelo llega a punto de marchitez permanente y lo superan, sufren daños irreversibles. El agua del suelo en este punto está retenida a menos 15 atmósferas. Bueno, este otro concepto, otra constante de humedad, capacidad de campo, CC, no centímetros cúbicos, sino capacidad de campo. Esta es la más importante, esta es la que nos toca como entender bien, y la definimos como la humedad del suelo. Recuerden, muchachos, que nosotros cuando hablamos de porosidad hablamos de dos tipos de porosidad, ¿cierto? La macro y la microporosidad, ¿correcto? Dijimos, la microporosidad es la que tiene el agua para tomar la planta, que la llamamos solución del suelo, y que es muy importante porque en esa solución del suelo es que están disueltos los nutrientes. Entonces, la capacidad de campo es humedad del suelo luego de que sus macroporos han drenado completamente. Recuerden que cuando hablamos de porosidad dijimos, ¿cuál es la importancia de los macroporos? El drenaje. ¿Han drenado qué? Completamente. Se llega a esta condición de humedad después de drenar un suelo saturado entre 48 y 72 horas. Esta es muy importante. 42 y 78. 72. 48 y 72 horas. O sea que después de una precipitación y un aguacero y no vuelve a llover, uno en teoría entre las 48 y 72 horas le mide la humedad a ese suelo y esa sería la capacidad de campo que tiene ese suelo. Pero ¿cierto? si no ha habido, pues, digamos, efecto del sol. No, igual. O sea, usted lo drena y igual, ¿cierto? Porque también se evapora el agua que esté menos retenida. ¿Y cuál es el agua que está menos retenida con fuerza en el suelo? La que está en los macroporos. Entonces igual se drena, ¿cierto? Esta capacidad de campo es agua retenida entre menos 0.1 y menos 0.3 atmósferas. O sea que ya es un suelo, bueno, vamos a mirar enseguida. Y finalmente, la última constante de humedad se llama agua aprovechable. Es el agua retenida entre el punto de marchitez permanente y la capacidad de campo. O sea que es el agua que está entre menos 15 y menos 0.1
atmósferas. Muy bien. Vamos entonces a ayudarnos de una gráfica o vamos a graficar estas constantes de humedad para que alcancemos un mayor entendimiento y sobre todo para que entendamos su utilidad. Correcto, entonces vamos a hacer esta grafiquita. Muy bien, igual entonces vamos a poner aquí 1 y aquí el 0. Vamos a colocar aquí menos 0.1 y aquí menos 0.3. Esta zona de acá es lo que llamamos capacidad de campo, ¿correcto? Es decir, toda el agua que hay en el suelo, en determinado momento en el suelo, que está retenida entre menos punto, uy, ¿dónde puse esta coma? Menos 0.1 y menos 0.3 atmósferas de presión, el agua que está aquí la vamos a llamar capacidad de campo, ¿correcto? 0.3. Aquí está menos 15 atmósferas. Estos son, recuerde, atmósferas. Correcto. Esta agua que hay aquí, o este punto, es el que nosotros llamamos punto de marchitez permanente. Punto de marchitez permanente. Y esto que hay aquí es lo que llamamos el agua aprovechable. Y por aquí a menos 30 atmósferas es lo que llamamos el coeficiente higroscópico. Bueno, entonces ¿esto para qué nos sirve, muchachos? Lo siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a un suelo cuando empieza a tomar valores de menos 0.1 hacia acá? ¿Qué le está pasando al suelo? En términos de agua. Se está saturando, se está inundando. Listo. ¿Y qué le está pasando al suelo cuando empieza a tomar estos valores? Se está secando, se está secando. Se está secando. Total, cuando yo alcanzo estos valores, ¿qué tengo que hacer? Regar, regar, ¿sí o no? Y cuando ya voy alcanzando estos valores, entonces ya paro el riego, ¿sí o no? Total, ¿yo dónde tengo que estar siempre jugando? Aquí. Siempre debo mantener este suelo en capacidad de campo, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué me está midiendo esto? Que es que yo le veo a Leo confundido. ¿Está confundido? Más o menos sí, porque pensé que entre mayor el valor de mayor, ¿cierto? Más positivo, mayor el valor del potencial, el suelo retiene con más fuerza. Pues al contrario. ¿Cómo? Entre mayor sea el valor más a la derecha, más positivo, del potencial matricial del agua. Retiene el agua con mayor fuerza. No porque hay más agua,
¿cierto? O sea, el potencial es mayor, pero hay mucha más agua, entonces ahí no hay cargas para retener agua. El suelo se va secando cuando este potencial, o sea, ya aquí lo que estamos midiendo es la cantidad de agua que hay adherida en el suelo, ¿cierto? Entonces, mire, vea, aquí hay mucha mayor cantidad de agua, ¿cierto? Que aquí. Aquí hay menos cantidad de agua. Entonces, por eso, aquí es más fácil jalar el agua que jalarla por aquí en estas zonas. Entonces, ¿cómo se come esto en el campo? Pues porque igual uno tiene que mirar qué hay en el campo, ¿cierto? Entonces, miren, muchachos, hay un aparatico que se llama el tensiómetro. El tensiómetro análogo, también hay digitales, tiene aquí un manómetro, un reloj que está adherido a una columna de agua. Aquí tiene una tapita. Esta columna de agua aquí tiene una porcelana. Esto es una porcelana que tiene poros. A ver si con este entendemos un poquito mejor. Que tiene poros, ¿correcto? Muy bien. Y aquí hay una columna de agua. ¿Correcto? Si el suelo está completa... bueno, y lo que mide este relojito es la presión con que sale el agua hacia el suelo, porque esto es una columna de agua. ¿Cómo calibra uno un tensiómetro? Si yo meto esta porcelana, listo, y el suelo está saturado de agua, ¿cuánto me debe de marcar el manómetro? Cero, porque no hay salida de agua. Es decir, el suelo está saturado, y él empieza a perder agua y esta columna empieza a marcar una presión. Cuando esta columna me marca una presión de menos 3 atmósferas, no, él marca pues realmente atmósferas, pero yo la convierto en valores negativos. Cuando empieza a marcar menos 3, ¿cierto? ¿Qué me está indicando ese suelo? Que se está secando y que si yo llego hasta punto de marchitez permanente, quiere decir que esta columna de aquí está perdiendo agua. Está perdiendo mucha agua. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que yo ya tengo que regar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo ideal? ¿Qué es lo ideal? Que lo estuvimos haciendo pues en algún momento en la universidad, pero no sé qué pasó en ese momento. Es cómo yo capto esta señal, ¿cierto? Que es una señal de presión y la vuelvo una señal eléctrica que me dispare el sistema de riego. ¿En dónde? ¿En dónde dispararían ustedes el sistema de riego? Cuando esto marcaría ¿qué valor? En los 15. No, porque ya... Cuando marque menos 0.3. Digamos que una puede ser aquí. Acuérdense que la inercia necesitamos... O sea, yo ahí mismo que active el sistema no me va a alcanzar el óptimo de funcionamiento. Entonces yo tendría que prenderlo un poquito antes, ¿cierto? Pero sí, supongamos que yo lo prendo en punto 3 y que se me apague ¿cuándo? En 0.1. En 0.1. Y así yo mantengo siempre mi suelo a capacidad de campo. Pero entonces así opera un sistema de riego automatizado. Sería lo ideal. Pero acuérdense que hay un mundo ideal y hay un mundo real. Entonces vea, no, pero por ejemplo, habían unos compañeros de electrónica que estaban logrando hacer eso. Ellos colocaron por aquí unas platinas para medir la tensión, pasar la señal de tensión a una señal eléctrica y que se disparara el sistema de riego, ¿cierto? ¿Uno qué es lo que hace? Uno lo que hace si realmente en los sistemas de riego es medir cuánta agua alberga la capacidad de campo, ¿cierto? Porque es que la capacidad de campo es un concepto genérico, pero el porcentaje
de agua, de capacidad de campo de un suelo a otro suelo es diferente, ¿cierto? Porque los contenidos de arcilla, los contenidos de materia orgánica de los diferentes suelos, pues tienen valores diferentes, ¿cierto? Entonces, el ejemplo ahorita de la cervecita, ¿cierto? ¿Con cuántas cervezas se prende usted? Con 3. Su capacidad de campo es 3 cervecitas. Usted se prende con una, su capacidad de campo es 1, ¿cierto? Ambos alcanzan ese estado de, ya voy a decir es que de preñez, de euforia, de prendimiento, uno con 3 y otro con 1. Un suelo puede alcanzar capacidad de campo con 5 minutos de riego y otro con 10 minutos de riego, ¿cierto? La cantidad es relativa, ¿cierto? El nombre genérico es capacidad de campo. La cantidad de agua que soporta un suelo a capacidad de campo es distinta, ¿cierto? Por ejemplo, ¿quién alcanzará más rápido capacidad de campo? Más rápido, cuando usted riega, ¿un suelo arenoso o un suelo arcilloso? Arenoso. Un suelo arenoso alcanzará más rápido capacidad de campo, porque necesita menos agua, o sea, retiene menos cantidad de agua. Un suelo arcilloso o franco necesita más agua porque tiene mucho más microporos. Recuerden que el suelo arenoso tiene mayor cantidad de macroporos, el suelo arcilloso tiene mayor cantidad de microporos, y estamos diciendo que el agua a capacidad de campo es la que retiene el suelo después de que ha drenado los macroporos. O sea que por defecto o como algo complementario es que la capacidad de campo es el agua que retiene el suelo en los microporos. Como el suelo arcilloso tiene más microporos, retiene más. Como el suelo arenoso tiene menos microporos, retiene menos. Por lo tanto, en el día, si usted tiene que darle a una planta 2 litros de agua en un suelo arenoso, tiene que dárselo en más poquitos ciclos que en un suelo arcilloso. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tendríamos que entender ahí con este tema. Muy bien. Y este aparatico lo venden. Vale como míseros 500.000 pesitos. ¿Cierto? Devaluados 500.000 pesitos, pero Petro nos los va a regalar para aumentar la productividad. Pero es que la productividad según Petro no se aumenta así, sino ¿cómo? Declarándonos la seguridad alimentaria, combatir el hambre, la soberanía alimentaria. ¿Cuál es la diferencia entre soberanía alimentaria y seguridad alimentaria? ¿Cuál es la diferencia entre seguridad y soberanía? Sí. Es que no, que... Soberanía es comer lo que yo quiera. Y seguridad, lo que haya, ¿sí o no? Entonces que tenemos que ser soberanos, bueno, en fin. Listo, muy bien. Entonces, este aparatico, mire, hay otros, aquí no se pueden hacer cuñas, sí, un problema. Pues, el laboratorio del doctor Calderón en Bogotá vende estos que son análogos y también digitales, ¿cierto? Tensiómetro, claro. Entonces, mire, por ejemplo, les cuento esta para que vean la práctica. Tengo una duda antes de que... ¿Y a qué profundidad uno tiene que colocar? ¿Depende del cultivo de interés o qué? Depende de la capa arable. Entonces, mire, hace algún tiempo un señor me solicitó una asesoría, ¿cierto? Y él tenía ave del paraíso a cielo abierto. Entonces muy contento porque había comprado un saldo muy barato de un invernadero, no sé qué. Entonces ya puso el ave del paraíso, ya no estaba a cielo abierto sino bajo invernadero. Entonces él me llamó, vea este cultivo tan bonito, tan, y yo, venga, y usted ya le puso pues cielo, cobertura plástica, invernadero pues muy bonito y todo ese cuento, y ya tiene el sistema de riego. Ah, ¿cómo así? Sí, pues es que si usted ya le puso invernadero, ya tapó,
el agüita ya no le llega, usted se la tiene que colocar. ¡Ah! Entonces le colocó sistema de riego. Listo. Entonces la primera pregunta, ¿y cuánta agua necesitamos? ¿Cuánta agua es capaz este suelo de tener y cuánta agua es capaz, cuánta agua necesitamos por planta en el suelo? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para saber eso? ¿Ustedes cómo lo harían? Como un ejemplo práctico de esto. ¿Cómo lo harían? Entonces uno dice, vea, yo no sé cuánta planta puede cuánta agua puede evapotranspirar esa planta. Tendría que hacer un estudio y hay que hacerlo, pues, y coloca uno un matero, lo llena de agua, lo pesa y todo ese cuento. Pero lo que sí debo de garantizar es que ese suelo siempre esté a capacidad de campo. Entonces me acuerdo de Carlos, muy avispado, era otro Jorgito así activo y todo ese cuento. Carlos era el que trabajaba allá, entonces yo le dije, vea Carlos, vamos a hacer una cosa, hermano. Vea, aquí está la ave del paraíso, listo. Como no tenemos ni idea de eso, cuánta agua demanda y todo ese cuento, menos una ave del paraíso. ¿Ves? ¿Ustedes saben café? Ah. En cítricos. No. Es que ahí es donde viene mi discusión con los que recomiendan fertilizantes en los análisis de suelos, que recomiendan para aguacate, para limón, para naranja, para café, para cardamomo. No, ¿cómo vas a saber eso? Uno debe recomendar para el suelo, no para la planta. Bueno, entonces yo le dije, hermano, como nosotros no sabemos absolutamente nada de esto no lo sabemos, pero sí sabemos que debemos de tener el suelo a capacidad de campo, entonces yo voy a traer un aparatico de estos, comprémonos un aparatico de estos. Listo, y coloquémoselo acá. Entonces nosotros le colocamos el aparato acá a 15 centímetros de profundidad. Listo. ¿Y qué valor queríamos alcanzar? 0.1. Listo. Entonces obviamente tiene sus fallas, ¿cierto? Porque en estricto nosotros debemos de haber aislado la zona radicular, pero pues un poquito más complicado, haber colocado unos anillos de infiltración y todo ese cuento, pero yo le dije, vea, hagamos una cosa práctica, coloquemos esto cerquita de la raíz, ¿correcto? Muy bien, y empecemos a adicionar agua, ¿hasta cuándo? Hasta cuando esto me marque 0.1 y mida. Y era muy juicioso, Carlos era muy juicioso. ¿Están listo? Entonces medimos aquí y me dice, bueno doctor, y entonces, ¿y cuándo le vuelvo a regar? ¿Cuándo vuelve a regar? Cuando alcance o cuando esté marcando 0.3 y mide ese tiempo. Pues finalmente, como después de como 15 o 20 días, nos dimos cuenta que esas planticas en ese suelo, nosotros le echábamos 3 litros día por medio. Por planta. Y así manteníamos a capacidad de campo. ¿Y para qué me sirven estos 3 litros día por medio? Para saber cuántas plantas hay, entonces cuál es el ciclo que tengo que tener, cuánto es el reservorio de agua que tengo que tener para la cantidad de plantas que necesito. Para eso sirven este tipo de cosas. Igual, entonces lo ideal sería medir eso, como les he sido reiterativo, vea, en la ingeniería agronómica estudiamos una cantidad de cosas para ser excelentes productores. Pero salimos a campo a pensar en otras cosas. ¿Listo? Bueno, muy bien. Bueno, entonces, para finalizar esta parte del movimiento del agua en el suelo, al principio dijimos que los suelos que más retenían eran los suelos arcillosos. ¿Listo? Y que los que menos retenían... Y que los que menos retenían eran los suelos arenosos, ¿sí o no?
Pero, una cosa es retener y otra cosa es que el agua esté disponible, ¿cierto? Una cosa es que usted retenga mucha agua y otra cosa es que la haga disponible. Claro, si los suelos arcillosos retienen mucha agua es porque tienen muchas cargas y obviamente es más difícil estarla retirando. Listo. Entonces, para finalizar esto, bueno, entonces lo que nos interesa realmente es de esa agua que es capaz de retener el suelo, cuánta realmente es el agua aprovechable para la planta, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer este grafiquito aquí para que veamos que realmente cuál es, digamos, un parámetro muy importante para tener en cuenta en los suelos frente a las variables que nos controlan el porcentaje de humedad en el suelo. Entonces, el porcentaje de humedad en el suelo, vamos a hacer aquí, es más o menos, en muchos trabajos que se han hecho, se ha llegado como a la conclusión que el agua aprovechable, que más o menos el 20% del agua que es retenida en el suelo es agua aprovechable. El otro es agua que es retenida con mucha fuerza, ¿cierto? Y que más o menos lo mayor que uno llega a obtener es como un 20% de agua aprovechable, ¿cierto? Fácilmente aprovechable. Por aquí entonces tenemos 10, por aquí tenemos 15, por aquí tenemos 5. Muy bien, entonces por aquí más o menos, por aquí en el 20 y por aquí como en el 15. Listo. Entonces, estos son suelos con texturas arenosas, estos son suelos con texturas francas y estos son suelos con texturas arcillosas. ¿Qué quiere decir eso? Que la textura que más favorece el agua aprovechable o disponible para las plantas son texturas francas. ¿Quién me recuerda qué es una textura franca? Equitativa, justa. ¿Qué es una textura franca? Recuerden. Una textura franca, a ver, ¿quiénes componen la textura? Arena, limo y arcilla. Cuando hablamos de una textura franca, quiere decir que no hay una de las tres que predomina, ¿cierto? Entonces, hay una cantidad, digamos, ¿cómo que dijo? Equitativa. Equitativa, ¿cierto? Proporcional entre los tres agregados, ¿correcto? Y miren una cosa importante, así el suelo arcilloso sea el que más agua puede retener, no es el que más agua deja disponible para las plantas, porque ya lo volvemos a decir, lo retiene con mucha fuerza. Muy bien. Este es el primer... Sí. Sí, ¿está qué? Ah, bueno, hágale pues. Mientras nosotros nos tomamos un tintico. Apenas son las 10. Qué maravilla, qué maravilla.